Hace 10 años encontré que no me gustaba mi vida, tampoco me gustaba en quién me estaba convirtiendo. Decidí reinventarme por completo, cambiarlo todo, empezar de cero, atreverme a sanar mis heridas, a ver con responsabilidad mi realidad de ese momento y poder entonces cambiarlo todo. El camino para encontrar tu medicina, la medicina que tú eres para el mundo, es un camino de autoconocimiento, de sanación y de empoderamiento. Tú eres medicina. La forma en la que te das al mundo es un reflejo de tu estado emocional interno. Cuando tú te atreves a mirar, despiertas tu conciencia y asumes la responsabilidad de creador o creadora de tu propia vida, todo cambia. No hay límites para lo que puedes soñar, lo que puedes tener, lo que puedes experimentar. Esta vida es para vivirla despiertos. Para despertar hay que mirar hacia adentro y encontrar que en ti está la esencia que no necesita nada porque todo lo tiene, que crea a placer, que ama sin reservas y que le encanta quién es. Cuando tú regresas a tu esencia, no tienes la necesidad de cambiar nada de ti. Te aceptas como eres, te amas tal cual y te renuevas, te transformas, evolucionas constantemente a una versión más consciente, más madura, una versión más plena de ti. Bienvenido, bienvenida a Mi Medicina. Yo soy Esther Iturralde y este es mi nuevo podcast. Hola, bienvenidos a Mi Medicina Podcast. Yo soy Esther Iturralde y hoy te tengo un episodio muy especial. Desde hace tiempo venía buscando traerte un invitado que supiera hablarnos con autoridad energética al respecto de las constelaciones familiares. En mi búsqueda encontré a Ricardo Dávila, constelador familiar desde el 2007. Lleva ya casi 20 años haciendo este tipo de terapias, además de múltiples terapias energéticas y de venir de toda una escuela de acupuntura, de estructuras físicas, etcétera, de trabajar con el cuerpo energético, con el cuerpo álmico y espiritual. Ricardo Dávila es una persona fascinante, vas a darte cuenta, tiene muchísimo conocimiento y muchísima autoridad energética cuando nos comparte sus experiencias con esta terapia, con sus clientes y todo lo que ha aprendido en el camino. Yo lo encontré buscando tener la experiencia propia en constelaciones familiares después de haber tenido mucho tiempo con curiosidad, pero sin poder encontrar a alguien que me diera la terapia, sobre todo viviendo tan lejos y queriendo tener una terapia en español. Hoy te traigo a Ricardo Dávila, que vive en la Ciudad de México, da constelaciones familiares, grupales, presenciales en la Ciudad de México y también las da de manera online. Lo que quiere decir que si tú quieres tener esta experiencia, vas a poder contactarte con él sin importar dónde vivas para tener esta experiencia. Pero primero que nada, iniciamos con este episodio con la fascinante información de qué son las constelaciones familiares, más o menos cómo funcionan, cuáles son los órdenes del amor y cómo esto nos puede abrir un panorama a una vida completamente diferente donde soltemos la mentalidad de víctima o donde soltemos la necesidad de luchar con perdonar o no alguna situación de dolor que nos esté causando un bloqueo energético. Iniciemos con este fabuloso episodio. Yo empecé terapias hace ya 27 años. Yo empecé en esto hace 27 años, no en constelaciones. Y yo voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. De hecho, hace unos meses dije, ya no voy a hacer nada. Y por ahí una amiga que es canalizadora me dijo, güey, haz todo lo que te... O sea, tienes un chingo de cosas Ujú. y luego no las quieres hacer. Si alguien te llega, te lo pide, hazlo, porque lo sabes hacer, porque tienes la conexión. Entonces déjate de tonterías. Entonces, por eso es que no, casi la gente no conoce lo que hago y no tengo ni página ni nada de ese tipo de cosas. Pero en constelaciones me encanta mucho. O sea, creo que he encontrado una terapia bastante interesante porque te da respuestas muy distintas. Digo, tú misma lo viviste. Sí, claro, o sea, me quedé con muchas ganas de, bueno, a ver, o sea, como que tengo que rascarle mucho más.
Y te digo como que incluso después, aunque yo sentí que me quedó muy claro, si alguien me pregunta, no lo puedo, o sea, prefiero no decir nada porque siento que lo voy a decir al revés y me voy a confundir a mí misma, ¿sabes? Pero está bien porque le queda claro a tu alma, no a Ajá. tu mente. Y Sí, es que justo. Como- la parte racional quiere controlarlo todo. Y Sí, yo tengo una premisa. Si tu parte racional tuviera todas las respuestas, no tendrías problemas. sí, ya lo habríamos arreglado todo. Sí. Ya. Ujú. Entonces sí, está claro que dices, es que yo ya tengo la respuesta, aunque no sé cómo explicarla. Y de hecho son las respuestas más honestas. Bueno, muy bien. Oye, ¿tú eres psicólogo? No, No. no, yo soy terapeuta, o sea, de origen soy terapeuta físico. Es decir, yo empecé siendo acupunturista, masajista, osteópata, quiropráctico, ¿no? Lo primero que experimenté hace 28 años fue Reiki, ¿no? Ya no lo hago, pero ahí fue donde empezó. Y pues eso te lleva, te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando. Y yo constelaciones las conocí en 2007. Todas estas profesiones que me dices con las que iniciaste, ¿por qué fue? O sea, si tú lo buscaste, tú dijiste, a esto me quiero dedicar, quiero ayudarle a la gente que tiene como, que está desalineada, que tiene dolor, que quiere trabajarlo con medicina china. ¿Cómo fue? No, fíjate que fue raro porque yo estudié marketing, ¿no? Y me gradué muy joven, me gradué a los 20 años. Y la verdad es que mi primer trabajo me llevó para viajar como 3 años, ¿no? Aquí en México, pero viajé desde Tijuana hasta Chetumal, digámoslo de esa manera. Sí. Entonces, después me asenté en Tijuana, viví un año ahí y trabajé para un centro cultural y ahí daban ese tipo de cosas. Yo no es que no creyera, porque yo desde los 16 años, ya sabes que de repente hay alguien que te mete en esto, en la que me metió de manera indirecta en esto fue mi mamá, porque ella iba que a la lectura del café, que a la lectura del tarot y cosas por el estilo, y donde dice, acompáñame. Y yo, "Ah". Entonces yo esperando en la sala de espera, entra uno de los cuates que hacen ese tipo de cosas y me dice, oye, ¿tú qué haces? Digo, pues esperando. Imagínate 16 años, así de, me Ujú. vale, ¿qué está pasando aquí? Y dice, pues que tú puedes hacer esto. Le digo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer o qué? Y empecé ahí como cotidianamente, sin estudiar, solamente de chismoso. Entonces ahí empezó, pero ya para cuando estuve en Tijuana, conocí una persona que contactaba con ángeles. Empecé eso y la verdad es que la primera vez que hice contacto con un ángel, la neta estuvo muy loco. Dije, no, 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 no me gusta el alcohol, o sea, sí tomo, pero no me gusta tanto. No fumo, no nada, y no tenía nada, o sea, yo sabía que estaba limpio cuando estaba viviendo eso. Entonces, ¿Qué eh, viste? no vi nada, lo que fue lo que sentí. ¿Qué sentiste? O sea, yo literalmente sentí que estaba flotando. O sea, literal. O sea, yo estaba acostado en el piso sobre una alfombra y pues, iba siguiendo como los pasos que te decían. Y yo literalmente sentí que estaba como a 30 centímetros de la alfombra. O sea, yo dejé de sentir el piso. Entonces, lógicamente, mi cuerpo sí estaba en el piso. Lo que yo estaba haciendo es que estaba haciendo un desprendimiento, ¿no? Después me explicaron. Es que tu cuerpo estaba elevado o sea, tu cuerpo etéreo, que no sé cómo le llaman, estaba elevado sobre tu cuerpo físico. Y yo dije, ah, neta. Y prácticamente después de esa clase de ángeles hizo una de Reiki, hice mi primer nivel del Reiki y empecé como que a experimentar con sanaciones. Yo con quien vivía en Tijuana pues eran unas personas muy escépticas, pero yo le seguí, me regresé a Ciudad de México y antes de que existieran las redes sociales, estaban los grupos de Yahoo, que eran como los inicios de las redes sociales. Y a través de esos grupos conocí gente en Ciudad de México que se dedicaba a esto y entonces ya, yo aquí hice 4 maestrías de Reiki, hice como casi 3 años de formación en 16 técnicas de masaje, hice acupuntura, entonces ya de ahí me seguí. Entonces yo estuve trabajando de terapeuta como 9 años.
Yo le di terapia a empresarios, a políticos, Mm, Una anécdota que tengo es que le di, yo ya hacía osteopatía y una vez me dicen, es que tenemos a alguien que queremos que trabajes, trae una lesión fuerte en el cuello y queremos que le puedas ayudar. Le digo, bueno, ya. Fui, lo revisé, hice lo que yo aprendí a hacer, terminó y se paró y empieza a moverse. Dice, ¿qué me hiciste? Le digo, pues osteopatía. Se no he escuchado de eso. Y mira que yo soy bueno para entender todo esto. Ok. Era el director del Hospital Ángeles. Yo ni sabía quién era. mm, mm, Entonces, ahí estuve un buen rato o sea, he estado yendo y viniendo de las terapias. Lo interesante es, mi familia tiene 70 años en el negocio funerario. mm, Entonces, mi conexión con ese tipo de cosas también es muy fuerte. Entonces, o sea, tengo varias cosas. De hecho, hace poco recibí un proceso de sanación rara. Mi mamá se cayó de las escaleras, se lesionó una costilla y se la sané en una sesión. No me preguntes cómo. Exactamente así como tú encontraste tu respuesta, mm, exactamente igual. Entonces, hace 28 años empecé con eso, con Los Ángeles. Eso es lo mm, interesante. Por eso es que el tema de constelación es muy interesante porque conectas con otros planos. Lo mm. que te hablaba de lo que es el campo metamórfico, ¿no? Ay, ¿nos puedes explicar eso de nuevo? Les Es, decía que yo tuve una sesión con Ricardo donde me dio una introducción al inicio que no me la estaba esperando tan detallada, pero me hizo el paro cañón porque como que de no saber nada, de creer que sabes, ¿no? Por oídas que te dicen que alguien fue a esto y te dan un resumen parafraseado de lo que ellos creen que es. Y yo tenía un bonche de resúmenes parafraseados de lo que creía que era. Entonces, me ayudaste cañón, Ricardo, cuando me dijiste, a ver, te voy a explicar qué vamos a hacer. Y me diste como toda la explicación. Y yo dije, bueno, ok, ya, me desprendo de todo lo que creo que sé y me dejo ser principiante y dime tú qué es, ¿no? Entonces, quiero que le ayudes a mi audiencia justo a eso. ok. El campo mórfico, el campo metamórfico, tiene mucha referencia de la física, o sea, de la física que conocemos todos. Después se corresponde a la física cuántica y a la mecánica cuántica, pero mi clase no es para que entendamos el asunto o el trasfondo científico, pero sí tiene que ver. Es decir, todos estamos conectados, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte, digamos que no la cuántica, vamos a la más común, a la atómica, ¿no? Al final de cuentas, los electrones, o sea, si tú lo tienes más claro, los electrones todo el tiempo están excitados. O sea, ahorita alrededor de nosotros hay todo tipo de electrones. Nosotros estamos llenos de electrones, ¿no? Esta transmisión a través del internet y todo este tipo, la cámara y todo lo que tenemos, pues tiene un trasfondo energético. O sea, nos vamos a lo básico, al átomo, nos vamos a los electrones, ¿no? Entonces, básicamente, el campo mórfico es algo que nosotros cargamos. O sea, nosotros, como personas, somos como una biblioteca andando. O sea, cada parte de nuestro cuerpo físico tiene una memoria. Y eso pues lo tengo de la formación que tengo de terapeuta físico. O sea, cuando yo, por ejemplo, veo un cuerpo físico y veo cuáles son sus desequilibrios, yo lo que hago es encontrar de nuevo el equilibrio más óptimo para ese cuerpo. Eso es lo que hace la osteopatía, por ejemplo. Pero en el tema, el tema no se queda aquí. O sea, hay cosas o hay desarrollos que son solo para el cuerpo. Pero hay cosas que tienen que ver con tu alma y con tu espíritu, porque alma y espíritu no es lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son Yo las siempre tres? les pregunto, ¿tenemos alma? ¿Tú qué dirías? Sí, Yo te diría que no. ¿no? No somos alma. Ah, mm. O sea, no es que yo tenga un alma, más bien tengo un cuerpo. Sí, me hace O sea, mucho mi más alma sentido. tiene a este cuerpo para poder moverse en este plano espiritual. O sea, nosotros a esto le llamamos la parte más densa. Entonces, esta densidad te permite moverte en este contexto llamado planeta y todo lo que tú quieras, ¿vale? No hay nada más lejos, pero es esto.
Entonces, si nosotros, siendo un alma, teniendo un cuerpo para vivir aquí, nuestra experiencia no se reduce solo a la experiencia corporal. También podemos decir que somos seres sociales. Y al ser seres sociales y al segregarnos y al crecer como sociedad, no dejamos de tener lazos. Por eso es que los principios de las constelaciones familiares, mucha gente que llega a una constelación por primera vez piensan que están actuando, que estaba como premeditado, Ujú, ¿no? Que la gente que está ahí son actores que de repente empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? La realidad es que no, la realidad es que la información está ahí y es información a la que podemos accesar, simplemente estando en concordancia con esa energía. Entonces, en una constelación, no importa que creas o no creas en la constelación, no importa en qué crees, si crees en Shiva, si crees en Jehová, o lo que tú creas, tampoco importa, porque no tiene que ver con creencias, tiene que ver con estados, llamémosle estados, el estado material es este, el que palpamos, ¿no? Pero hay otros estados, ¿no? El espíritu y el alma funcionan en otros niveles. Entonces, nosotros, se dice que cuando estamos en armonía, nuestro campo puede estar hasta 3 metros alrededor de nosotros. ujú, Incluso puedes expandirte mucho más. Hay personas, o sea, estas personas iluminadas, pensemos en alguien vivo ahorita, Dalai Lama, ese hombre puede tener una expansión álmica de hasta 2 kilómetros. ¿Me mm, explico? O sea, así de grande. Lo que pasa es que no nos enseñan eso. Y lógicamente pensamos que es ciencia ficción y que son cosas como te lo estás imaginando. Pero siempre lo digo, es tan simple como esto. ¿Te ha pasado que tú llegas a un lugar y sientes la mala vibra o la buena vibra? sí. Todos lo sentimos. Hasta el más escéptico siente, no, no me siento bien aquí. Ujú, Porque hay algo que ya está preconcebido en tu cuerpo. Es decir, como que tienes un software. ujú, ¿No? El tema es que no tienes todos los elementos para traducir lo que estás vivenciando. Entonces, ujú, con constelaciones que entramos al campo metamórfico, que es un campo en el que está toda la información. Entonces, lo que hacemos es que quien elige constelarse abre su campo y nos da un permiso, que no hacemos nada, tú te diste cuenta en la constelación, yo no es que haga como pases mágicos, ni te diga, me das la autorización, simplemente con la intención de quiero trabajar, entonces eso manda un mensaje al universo y te conectas con todo lo que existe. Entonces, nosotros somos una biblioteca. Nadie te lo va a explicar así, pero tal cual es así. Somos una biblioteca que no nada más tiene que ver con tus experiencias que tú viviste. En ti están las experiencias de tus padres. ujú, O sea, las que viviste con ellos mientras tú creciste, esas son unas experiencias, pero también están las experiencias de tus padres antes de que tú nacieras. ujú, ¿Por qué? Pues porque forma parte, o sea, si físicamente heredamos aspectos de nuestros padres. Tú ves a un niño recién nacido, en sus primeros meses dices, ay, tiene la nariz de tal, los ojos de tal y cosas por el estilo, le encuentras parecido a alguien cercano a la familia. Y eso es natural porque se hereda genéticamente, pues también hay una genealogía o un asunto energético que también se hereda ujú, y está ahí. Entonces puedes tener acceso a muchos de tus antepasados. O sea, nosotros en México, por decirte un ejemplo, o sea, venimos de una mezcolanza cultural, ¿no? De europeos con residentes de este asunto. Y estamos hablando que son al menos, o sea, si lo contáramos así, son unas 15 generaciones atrás que un antepasado tuyo estaba viviendo y caminando en Mesoamérica. O sea, no, o sea, tenemos 500 años siendo un híbrido. ujú, Somos una mezcolanza, pero son solo 500 años. sí. Entonces, sí hay una carga bastante fuerte. Entonces, el campo mórfico te permite hacer eso, te permite conectar con esas fibras, ¿no? Con esa conexión tan fuerte. Por eso es que ves que películas como Matrix, que la premisa de la película dice, nosotros oscurecimos el planeta para que las máquinas no pudieran alimentarse del sol, pero encontraron que había una energía más ilimitada que no estaba en el sol, estaba en el ser humano. Y entonces empezaron a cosechar humanos
para poder Ujú, generar energía, ujú, ¿no? Y no es ciencia ficción, eso es real. ujú. Entonces, en lo que hacemos en constelaciones es esto, es conectamos con ese campo de información para indagar exactamente dónde están, le llamamos las intrincaciones, es decir, los conflictos. Lo que podemos explorar en una constelación es por qué estoy repitiendo determinadas cosas o por qué no encuentro una puerta de salida a determinadas cosas. Y muy posiblemente es porque mi energía está atorada en eso. Nosotros en constelaciones decimos, es que de repente tú perteneces a una familia donde todas las mujeres se divorcian. O tú perteneces a la familia donde todos los hombres son alcohólicos, ¿no? Y dices, es que eso se hereda y alguien lo vio. Sí, hay cosas que aprendes a través de la observación, pero hay otras cosas que se les denomina amor ciego, que es, no sé por qué lo hago, no veo la razón del por qué, pero lo estoy haciendo. Es una lealtad, ¿no? Es la lealtad. A mí me ha pasado, tengo, claro ejemplo, una amiga, ella tiene 3 hijos, está casada con el papá de los dos más chicos. Ella era mamá del más grande. Dice, mi hijo más grande no conoce a su papá, nunca ha convivido con él, pero físicamente se parece. Ahora, que físicamente se parezca está bien, no hay tema, pero que haga lo mismo que él, que tenga la misma voz, que tenga las mismas actitudes, que tenga las mismas posturas, pues ¿dónde las aprendió? Ujú, Pues de esa carga de información que ya traes. Es por eso que podemos conectar con generaciones atrás. Y entonces lo que nosotros exploramos en las constelaciones son las intrincaciones, es decir, dónde están como enredos energéticos para desenredarlos. ¿Cómo se desenredan? A través de la aceptación. Punto. En constelaciones no existe el perdón, no se necesita. El perdón es egoico. ujú, Lo que requerimos es la aceptación. O sea, lo que busca es que lo veas para comprenderlo, ujú, no para entenderlo. Es distinto. El entendimiento viene de un proceso racional. Por eso es que aprendemos y entendemos, ¿sí? Pero la comprensión sí tiene un proceso racional, pero también te lleva a un asunto que es más corpóreo. Cuando comprendes, incluso hasta tu cuerpo se mueve. Nosotros decimos en constelaciones, hay gente que hace, ujú, suspira, ujú, y ahí hay una comprensión, porque el cuerpo dijo, oh, o sea, ya encontré el lugar. Que esos son, o sea, si quieres hablamos de los 3 órdenes del amor, que son la base de todo lo que creamos, ¿no? ujú, Y lo hice también contigo, o sea, de hecho, me encanta cuando yo hago constelaciones, siempre les doy esta introducción. O sea, si las hago grupales, la primera hora hago una introducción de lo que son los órdenes del amor. ¿Por qué? Porque es básico. A mí me parece lo más extraordinario. Dice Bert Hellinger, el creador, el descubridor o como lo quieras llamar, de las constelaciones familiares, dice, primero es el orden y luego el amor, ¿no? Y eso es muy, muy básico porque la comprensión de esto puede cambiar rotundamente la conciencia de lo que haces. Voy a ir más allá. Primer orden del amor, ¿no? El primer orden del amor es la pertenencia. Es decir, todos pertenecemos a un sistema familiar. Todos. ¿No? Claramente hay personas que perdieron a sus papás, ¿no? Yo conozco gente que a lo mejor fueron criados por los abuelos o por los tíos o por otras figuras, ¿no? Que son hoy la figura de padres que tienen. Pero originalmente, tanto la mamá como el papá biológico son otra familia. ujú, Para esta persona pertenece a la familia de acogida, pero también pertenece a la familia de la mamá biológica y también pertenece a la familia del papá biológico. O sea, pertenece a todos ellos. Y muchas de esas personas pueden estar metidos en un proceso en el de que eh, hay cosas que sí les funcionan en la vida y hay cosas que no les funcionan. En constelaciones no hay como que una cosa se repita con la otra, sino que cada intrincación
es muy personal del sistema. Ujú, Y dentro de la terapia sistémica familiar se dice que las familias se autorregulan, o sea, van encontrando su sanación, van encontrando su medicina, como dices, ujú, tal cual. Entonces, en ese orden específico, el pertenecer es muy básico. S- no importa tanto saber de dónde vienes, sino saber con quién estás conectado y qué intrincaciones hay. Por ejemplo, esto es solo un ejemplo, no es una regla. Hablando de estas personas que al nacer muere ella y al poco tiempo papá se desaparece y esta persona queda en total desamparo, ¿no? Entonces, posiblemente una intrincación es todas las mujeres se van en esa familia. Bueno, esta mamá se fue por muerte, pero a lo mejor hay mamás que se van porque las inculparon de algo. Hay mamás que se van porque no quieren estar. Hay mamás que se van porque hubo una guerra, ¿no? Y entonces, pum, separaron a la familia. Todo eso es irse, ¿me ujú, explico? Y todo eso tiene una repercusión. No nada más es o al revés, como dicen de los hombres, se fue por cigarros, ¿no? No, sino hay muchas formas de irse. Y a lo mejor esa familia en esa medicina se está autorregulando todo el tiempo. Lo que te puedo decir, al menos lo que te puedo contar de esta persona que tiene la historia de que sus papás biológicos no están, esta mujer decidió no tener hijos por una lealtad. Si las mujeres se van, yo decido entonces no trascender a través de mis hijos, ¿no? A lo mejor ella dice, yo estoy bien con eso y está perfecto, pero de repente a lo mejor no está bien porque no puede crecer en el ámbito laboral. ¿Y qué ujú, tiene que ver toda esa historia de las mujeres en su familia, incluso de que su mamá haya muerto en el parto, con que ella no pueda trascender en la parte laboral? Pues es eso, tal cual. O sea, no tengo el control, por lo tanto, siempre voy a estar en búsqueda. ¿Y cuál es la búsqueda de esta mujer? Voltear a ver a las mujeres de su familia, agradecer lo que hayan vivido, agradecer el destino que tuvieron y decir, yo quiero ir hacia otro destino. ¿Por qué? Porque la familia te jala. Tú requieres hacer esto, tú requieres hacer esto. Pasa con la gente que emigra. La ujú, gente que emigra es muy posiblemente porque muchas veces en los antepasados emigraron. Entonces, el mexicano no se le hace complicado emigrar. ¿Por qué? Pues porque somos una mezcolanza de migrantes, pues los españoles que vinieron a asentarse a México. Entonces, emigrar no es complicado por un mexicano. ¿Por qué? Porque está en su sangre. ujú, ¿Y por qué no es complicado? Porque incluso España fue formado incluso por inmigrantes también. Y si entonces empezamos a indagar, te vas a dar cuenta pues que todo el mundo se mueve. Y entonces vas encontrando en ese pasado razones por las cuales tú estás repitiendo cosas. Entonces el principio de pertenencia hace eso, o sea, yo pertenezco a esto. Y por lo tanto voy a repetir las historias, aunque no las conozca. Cuando me dices que la familia se autorregula, es como hace lo que tiene que hacer para repetir la misma cosa. Ujú. Hasta que la familia misma dice, ya no. Ujú, Porque incluso tú tienes la pareja que tienes porque esa pareja te ayuda a sanar a tu familia y tú a la de él. mm, sí. Es un proceso de autorregulación natural. Ujú. Entonces, es que la autorregulación como que me suena a que se regresa a su estado de alineamiento, pero no necesariamente. Autorregularse es como repetir la dinámica en la que ya está programada. Es correcto. Y exacto. ¿Por qué? Porque es como, pues es que así se hace aquí. Ujú. Así somos, siempre hemos sido así. Y, Exacto. ¿No? O sea, pero es a lo que voy. O sea, por ejemplo, yo durante mucho tiempo emigré mucho, pero soy el único en mi familia que se mueve así. mm, ¿No? Entonces, ¿quién soy yo? Le llamamos la expiación. Lo que se conoce como chivo expiatorio. Bueno, esas ovejas negras que también hoy se les dice, pues son también los agentes autorregulantes de las familias. Es decir,
yo soy constelador precisamente porque soy el que más me muevo y me muevo y me muevo. O sea, yo puedo estar cambiando de cosas y aprendiendo nuevas cosas porque mi familia, o sea, mis antepasados están diciendo, oye, esto es lo que necesitamos. Es como recoger tus pasos, como lo dicen en algunas tradiciones. Es decir, hay alguien que va a estar recogiendo los pasos por los lugares que pasaste. Es como decir, tengo tanta necesidad de hacer el camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque realmente un antepasado tuyo lo hizo, Mm, ¿no? Oye, tengo tantas ganas de conocer Asia, ¿no? Y sobre todo Tailandia. Bueno, pues es que seguramente tienes una conexión con Tailandia, ujú. ¿no? O los que les fascina Egipto. Ese tipo de cosas suceden. ¿Por qué? Pues porque sin importar lo que haya pasado, o sea, estamos conectados con todos. O sea, es tan maravilloso. Entonces, la pertenencia es tal cual. O sea, tú vienes de una célula masculina y una célula femenina. No hay otra. Eres 50% mamá y 50% papá. Y a Ujú. su vez hacia arriba, tus papás son exactamente lo mismo, tus abuelos son lo mismo, tus bisabuelos. O sea, todos venimos con la misma estructura. No hay de otra. Esa es la experiencia humana. Ahora, esto que te estoy diciendo tiene que ver con la segunda orden del amor, la jerarquía. Y, híjole, la jerarquía es algo bien interesante porque nos lleva a un proceso de entender y comprender que, dice la frase, el primero en nacer, el primero en privilegios. La pregunta es, entre tú y tu papá, ¿quién tiene más privilegios? Mi papá. No, ninguno. La pregunta no es esa, fíjate. Si yo digo más, le estoy poniendo un razonamiento ilógico. Yo dije, el primero en nacer, el primero en privilegios. Él es el primero que tuvo privilegios, pero tú también los tienes. De otra manera, pero los tienes. Nadie más ni nadie menos. Pero la jerarquía lo que dicen es eso, el primero en llegar. ¿Quién llegó primero a esta vida? Pues tu papá. Y con respecto a tu papá, pues tus abuelos. ¿No? ¿Me explico? Entonces, es muy importante el orden. Muy importante el orden jerárquico. Porque esto es bien interesante. Hay, hoy tenemos tantas familias reconstruidas, reconstituidas, rearmadas, reformadas, que son tanta mezcolanza que no sabemos quién es primero y quién es después. Pero lo que es común, madres solteras que ponen a sus hijos a nivel de pareja. Ahí es un desorden jerárquico. Es tu hijo. Ujú. Sí, no tienes pareja, está bien, es tu elección o tu no elección, no importa, pero en el trato él sigue siendo tu hijo. Entonces, es muy común en mujeres que no tienen pareja tener a una expiación o a un chivo expiatorio en los hijos que lo elevan a nivel de pareja, energéticamente hablando, ¿no? ¿No? Se da más en mujeres, pero también pasa con papás solteros, pero sucede que es un desorden jerárquico normal. Pasa entre hermanos, que a veces el hermano más chico parece el hermano mayor de todos los demás. Y es parece, porque al final de cuentas solo es una opinión. Al final de cuentas, ¿quién nació primero? Pues el mayor. Y así. Ahora, ¿qué tiene importancia? ¿El orden en el que apareces en la vida? Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, y lo puedes ver en memes, ¿no? Soy de la generación que todavía jugaba en la calle. Ujú. ¿Me explico? Y que podía estar altas horas de la noche en vacaciones jugando en la calle. Era de los que mamá salía a gritarme, ya métete, ¿no? Y ahora hay generaciones en las que sus papás le dicen, ya salte, o al menos un rato de ese cuarto. Entonces, ¿sí tiene que ver? Pues sí, porque el orden en el que naces, en el tiempo en el que naces, tiene ciertos privilegios distintos a los anteriores. Es muy común que los hijos digan que pueden resolver los conflictos de sus padres de manera distinta. Claro, porque tienen contextos distintos. Ujú. Hoy harías cosas, pero antes no estaban disponibles esas cosas o ni siquiera sabían, ¿no? Ujú. Es correcto. Por eso es cuando hacemos una constelación, es que volteamos a ver a nuestros antepasados, no para sanarlos a ellos, ellos ya tuvieron su oportunidad de vivirlo, sino lo que haces es volteas a verlos para honrarlos y reconocer que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Ujú. Sí. Y esto involucra cualquier cosa que tengas que trabajar. Violencia, abandono,
cualquier cosa. Es voltearlo a ver desde otros ojos. ¿Cuáles son los ojos? Los ojos de la comprensión. Porque comprender no es someterte. Es muy diferente. La comprensión es decir, ok, o sea, hoy reconozco que ese fue tu destino y que lo resolviste como tú pudiste. Y en el orden jerárquico, tú eres el mayor, yo soy el menor y lo que tú hiciste es perfecto. Aunque repercute en mí, sí, claro, puede repercutir en ti. Pero entonces a mí me toca, y esta es la maravilla de las constelaciones. Lo que te ayuda a hacer una constelación es a tomar la vida desde el adulto. Porque tenemos dos formas de andar por la vida. O andamos desde la energía del niño Ujú. o de la energía de papá, mamá. ¿Vale? Y ahí te vale la explicación bien simple. Cuando estamos en energía del niño, podemos ser el niño berrinchudo, que es muy común ver adultos como niños berrinchudos. ¿Sí? Sí. Puedes hacerlo desde el niño quejumbroso, que no es igual que berrinche, sino que de todo se queja y entonces de todo se aqueja, entonces incluso se enferma, ¿no? Ujú. O lo puedes ver desde la energía de papá, o sea, el papá que ordena todo, el papá que te dice qué hacer, el papá que no te permite crecer. O mamá, estamos hablando de mamá o papá, si mismo es la figura paterna, ¿no? La figura de mamá o de papá. Y entonces, nunca estamos desde la energía del adulto. Y a veces es ahí donde viene el choque y sigue siendo un asunto jerárquico. El asunto es que tu energía de niño o de paternal se convierte en una energía de adulto, de entender de que yo estoy aquí para experimentar esto. Si yo estoy viviendo pobreza y quiero salir de la pobreza, ¿puedo salir de la pobreza desde la energía de niño? Sí. ¿Desde la energía de padre, madre? Sí. Hay muchas formas de hacerlo. Pero se mantiene un estado, es decir, si yo quiero mantenerme rico por un largo plazo, ni la energía del niño ni la del adulto te ayudan, te ayuda la energía de la madurez. Y es la que te permite estar trabajando todo el tiempo desde un espacio en donde tú eres responsable de todo lo que haces. Oye, pero es que esto lo hicieron otros. Sí, sí, pero tú llegaste aquí, tú llegaste aquí. Es tan simple, o sea, yo hace poco lo veía, o sea, de una u otra manera, tú pues, yo nací en un país donde son cristianos. ¿No? Y a lo mejor en Medio Oriente tienen otro tipo de Dios y en Asia tienen otro tipo de Dios. Y entonces tú tienes una formación de acuerdo al lugar donde naciste. ¿Qué haces con eso? Lo asumes. Ujú. ¿Cómo puedes asumirlo? Decir, quiero continuar sobre esa línea porque me gusta, porque me conviene o lo que tú quieras. O decir, bueno, yo nací aquí y desde mi madurez es qué bueno que ellos tienen esa tradición, eso está muy padre, que está bonito, pero yo decido caminar distinto. ¿Por qué? Entonces empiezo a explorar otras formas de trabajar, otras formas de creer, otras formas de crear. Y entonces en el asunto jerárquico es, los de antes de mí tuvieron unos privilegios, los que hayan sido, aunque parecieran que no son privilegios, Ujú. y resolvieron como pudieron. Entonces en una constelación los veo desde el amor para llegar a la comprensión. Y entonces una vez que ya los veo, sabiendo que ellos lo resolvieron como pudieron, entonces yo puedo ir hacia mi vida. Pero la gente, no, la gente está ciclada aquí. Sí, por tu opinión de lo que está haciendo, de lo que podría ser diferente, de si hubiera hecho esto, tendríamos esto. No, los que culpan a sus padres de lo mal que les va, ¿no? Mm. Es que por tu culpa, es que tú me educaste así. O sea, entonces lo están haciendo desde el niño berrinchudo o el niño quejumbroso. La realidad es que si lo hago desde el adulto es, ok, pues estas son las herramientas que me diste. Agradezco que se haya sido y me doy la vuelta. No hay de otra. Darte la vuelta es complicado porque te topas un poco con esta cosa subconsciente de las lealtades y los patrones que repites. Cuando agradeces y cuando agradeces genuinamente y lo ves, lo observas con aceptación, ¿se suelta eso? ¿Se suelta esa lealtad? Es que ¿Poderte voltear bien? el tema es este. Yo me doy la vuelta una vez que lo veo, lo acepto, Ujú. ¿sí? Porque mi trabajo como ser humano es seguir viendo hacia adelante. O sea, la mayor bendición que yo puedo hacer por mi familia es tener hijos.
Así simple. Porque vas a continuar el proceso. O sea, estamos en esta realidad y esta realidad tiene ciertas conformaciones y por lo tanto creas más vida. Al final, si tú decides crear vida a través de tener muchas plantas o de tener perrijos, eso es otra cosa, pero la realidad es que en el proceso familiar, lo tuyo es ver hacia el frente y no estar reclamando hacia atrás. Entonces, no es darle la vuelta como ignorar lo que pasa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con sé de dónde vengo y una vez que yo honro de dónde vengo, porque es la honra, yo honro de dónde vengo, entonces estoy listo para ver hacia el futuro con nuevos ojos y no con las cargas del reclamo o de la incomodidad o de la no aceptación. Entonces se vuelve mucho más profundo. Y todo esto que te explico, no creas que sucede que te doy un curso en donde te voy explicando todo eso. Eso puede suceder en los 30 minutos que dura una constelación, en la hora que dura una constelación, dependiendo, ¿no? O sea, no hay como un tiempo determinado que debe durar una constelación. Entonces, entonces el primero orden el amor, Ujú. la pertenencia, y el segundo la jerarquía. Si nosotros, o sea, si nosotros aprendiéramos a honrar la jerarquía, sabríamos que estamos sobre los hombros de nuestros padres y que nuestros hombros están hechos para que alguien más se pare en ellos. Interrumpo este episodio rápidamente solamente para tocar base contigo. ¿Te das cuenta cómo es fascinante que existen diferentes dinámicas para poder sanar? Seguramente recuerdas un episodio, hace no muchos episodios atrás, donde te hablé de los 4 diferentes pilares para sanar. Hablábamos del pilar terapéutico, donde utilizamos el lenguaje para entender y poder sanar. La terapia y el coaching están en ese pilar. Hablábamos del pilar yógico, donde sentir nos ayuda a sanar. Ahí es donde encontramos el yoga, la danza, el movimiento, los mudras, breathwork. Todo eso está en el pilar yógico. Hemos hablado mucho del pilar chamánico, donde encontramos que todo en esta tierra tiene su propio espíritu y todo está en vibración, donde podemos sanar con la fuerza de los animales de poder, de las direcciones, de las plantas, de la Pachamama, de todo el cosmos. Cuando nos hacemos uno con el universo, podemos sanar. Y finalmente, el pilar kármico, donde conocernos nos ayuda a sanar, donde conocer nuestros ancestros, nuestro pasado, de dónde venimos, de dónde pertenecemos, nos ayuda a sanar, donde saber por qué nací en este momento, en este tiempo y en este espacio, me ayuda a sanar, donde simplemente la aceptación y la honra de quién soy y de dónde vengo me ayuda a conocerme y a soltar luchas. Ese es el pilar kármico. Por eso ahí podemos encontrar que la numerología, la astrología, los registros akáshicos, vidas pasadas, todo eso nos ayuda a sanar. Bueno, pues ahí se encuentra esto. Las constelaciones familiares son parte del pilar kármico, donde cuando conocerme me ayuda a sanar. Yo en este podcast te he dicho múltiples veces que tenemos muchos caminos para poder trascender nuestras luchas, para reinventar cualquier área de nuestra vida que no esté funcionando. Caminos hay muchísimos, pero muchas veces no sabemos que existen. Mi misión en este podcast es traerte tanto mi medicina como a personas como Ricardo que han encontrado su medicina al mundo, cómo ellos han encontrado un camino, un hilo conductor lleno de respuestas, lleno de liberación, lleno de poder soltar la carga vibracional que nos mantiene densos, sin vibrar en la frecuencia de la vida que queremos manifestar. Si tú, como yo y como Ricardo, encuentras que te encantaría ayudarle a otras personas a sanar, seguramente Sherpa Certification te puede ayudar mucho a darte un comienzo. El comienzo sería a través del pilar terapéutico, donde utilizando el lenguaje podemos organizarnos mejor, pero donde podemos utilizar el pilar yógico, el pilar kármico y el pilar chamánico también para poder robustecer nuestra relación con el mundo de la energía, con el mundo espiritual. Entonces, si tú estás de acuerdo con Ricardo y que yo, que somos mucho más que un cuerpo, entonces esto puede ser para ti. Si sientes un llamado, si te gustaría estar de este lado, por favor, lánzate a las notas del episodio y encuentra el link para registrarte a un curso gratuito que se llama
El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Es un taller disponible en este momento para ti. Solamente regístrate, velo y vas a tener por ahí un hilo conductor increíble de cómo tú también podrías empezar a compartirte al mundo, encontrando tu propia medicina y, por supuesto, capacitándote con herramientas de los pilares de sanación para poder ayudarle también al mundo a esparcir esta conciencia. Regresemos al episodio. Me tropiezo un poco con este rollo de los privilegios, ¿ok? Cada quien tiene sus privilegios por orden de nacimiento. Pero no quiere decir que unos tengan más privilegio que otros. Es que depende, Ujú. ¿no? Ahí te va. Hay familias con muchos hijos. Entonces, comúnmente el que estrena ropa es el primero y los demás repiten la ropa de los anteriores, Ujú. ¿no? Sí. Ahora, en cualquier opinión diría, no, pues el que tiene privilegios es el que estrenó. Sí, pero tú no te quedas desnudo. Ujú. No sé si me expliqué. Sí, tienes, por otro lado también sales, o sea, si depende de la perspectiva de lo que veamos, también tú saliste ganón. Sí, Tienes el privilegio son de que te distintos. tocó. Y en la jerarquía eso es lo poderoso. ¿Por qué? Porque tú dirás, bueno, el primer hijo siempre recibió todo lo bueno y bla, 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 bla. Y dicen, ese cuate no va a tener problemas en la vida. No sabemos. Es muy posible que al haber recibido tanto, haya creado una estructura mental, psicológica, energética, en donde sus desafíos son otros. A diferencia de los hermanos menores, a los que a lo mejor les pusieron menos atención, y entonces el privilegio que recibieron es, al tener menos atención, tuvo que encontrar sus propias herramientas para salir adelante. Y es por eso que a veces encuentras familias que el hermano menor es el más exitoso que el mayor. ¿Por qué? Pues porque tuvo menos atención y tuvo que encontrar nuevas herramientas y entonces dijo, como no voy a esperar a que todo me lo dé mi papá, lo estoy haciendo todo yo. Si lo ves con honra, dices, qué bueno que sucedió así, porque yo hoy soy autosuficiente a diferencia del hermano mayor que depende de mis papás. Dime dónde está el privilegio. Cada quien tiene los suyos. Mm. Yo soy la más chiquita de todo mundo en mi familia grande y bueno, creo que te contaba en mi sesión de constelaciones que soy el pilón, la que no esperaban, la que llegó cuando habían acabado la fiesta y bla, bla, bla. Y siempre se me dijo eso, ¿no? Hoy la verdad es que no me causa ningún problema eso. O sea, me gusta ser la más chiquita. Pero al mismo tiempo, cuando veo lo de los privilegios, digo, bueno, entiendo que yo tengo mis propios privilegios, sí los veo. O sea, lo que me acabas de explicar lo veo perfecto en la dinámica de mis hermanos, todo eso. Pero digo, en el momento en el que yo entro en juicio por algo que no me está funcionando, mi relación con mi mamá no me está funcionando. Tenemos esta dinámica, nos peleamos por religión, ¿no? Ahí es donde entro en este rollo como de, ¿en qué momento suelto esta lealtad de que soy tu hija y te tengo que obedecer en todo para volverme adulta y decirte gracias, pero yo me volteo? Si tengo este rollo de que ella tiene privilegio en una conversación. Ok. De manera, en una relación natural, cuando tenemos distinta información, pues difícilmente vamos a encontrar esta respuesta tan Específica. tajante. Ujú. ¿Qué significa eso? Es, hoy tú tienes una nueva comprensión. No tienes que convencer a tu mamá de lo contrario. O sea, el adulto lo que hace es observa, ¿sí? Y ve, ok, esta es la dinámica, la intrincación tiene que ver con la religión, porque mamá se siente cómoda estando en este proceso y desde su proceso personal es todos tienen que seguirme exactamente igual. Entonces, ahí perteneces a esa familia porque esa familia tiene la necesidad de desarrollar esa fe a esa religión en esta experiencia de esta familia y de esta mamá, y que seguramente de su propia mamá, es que ella dijo, a lo mejor la historia de tu mamá es que su mamá no fue religiosa, es un ejemplo nada más. Su mamá no fue religiosa, pero ella dice, es que yo viví en una familia que no era religiosa y hubo muchas carencias. Y yo hoy siendo religioso y estando en mi fe, he tenido una vida privilegiada. Y entonces eso dice, ah, no tener religión te genera dolor y tener religión te genera bienestar. Entonces, esa es la lógica de esta persona y su proceso personal, Ujú. ¿sí? Puede ser que ella, tu mamá, se esté peleada con tu abuela por decir, es que tú
eras distinto a lo que yo estoy creando. Entonces ella desde el berrinche le puede estar reclamando, ¿por qué no me diste religión? ¿Por qué no me diste religión? Y luego tú, ¿por qué me estás dando esa religión? ¿Por qué me estás dando esa religión? Y entonces la intrigación sigue ahí. Es confrontarse con la manera que piensa la persona que llegó antes que mí. Simplemente los contextos son diferentes. La religión le funciona a tu mamá. Si tú eliges que no, el asunto es la honra. La respuesta es honrar. Honrar que mamá es así. Honrar que cada vez que la vea me va a decir, vente, tenemos que rezar 20 rosarios o no sé qué religión sea, ¿sí? Tenemos que rezar 20 rosarios porque eso es lo que se hace cada vez que estás en la casa. Y si tú sabes que vas a ir a visitar a mamá y vas a ir a sentarse a su mesa, vas a tener que agarrarte de las manos, hacer una oración un buen rato para empezar a comer. Y haces en honra, porque eso es lo que hace un hijo maduro. En vez de decirle, ay, por otra vez tus payasadas de hacer oración antes de comer, mejor dime y yo vengo después de que acabes. Eso es el niño, el berrinchudo. El maduro llega, se sienta, hace esto, honra, y lo que dices es, honro la vida de mi mamá con lo que le tocó vivir. ¿Se acabó? Y ahí te quitas un buen de problemas. Y viene la premisa. Ahí te va, lo que dijo Bert Hellinger. Primero el orden y luego el amor. Entonces, primero te pones el orden y entonces el amor fluye sin problemas. Y la jerarquía no solo se ve en las familias, se ve hasta en los empleos. Ujú. Hay dos formas de jerarquía en los empleos. La primera es la normal, la que te da el organigrama, ¿no? Sabes que jerárquicamente hay personas, ¿no? Pero la más importante y la que todos olvidan porque nadie sabe es quién lleva más tiempo en ese trabajo. Por alguna razón lleva tantos años ahí. Y probablemente el que lleve muchos años ahí ni siquiera es un gerente, a lo mejor es alguien de los que están más abajo. Pero te puedo asegurar, seguramente a lo mejor has escuchado, de que esa persona sabe más que incluso el gerente que acaba de llegar. Y el gerente que es sumamente inteligente. Y no es que lo haya aprendido, sino que lo trae innato. De repente indaga quién lleva aquí y entonces se allega de las personas que tienen mayor jerarquía. Porque a veces esa persona que lleva muchos años en ese empleo es la persona que controla, por ejemplo, el liderazgo de, todo de toda la empresa. Y también hay que honrarlo porque es un orden. Mm, Por eso Robin Sharma escribió El líder que no tenía cargo, porque mm, es un fenómeno muy natural, es un asunto jerárquico. Ahora, la jerarquía también te lleva a honrar a los mayores, cosa que se ha olvidado mucho en esta parte del planeta, o en la parte occidental. O sea, ya no le damos tanta importancia a lo que opinan nuestros mayores porque decimos, es que eso es viejo, eso ya no funciona. Sí, porque son contextos distintos, pero también tienen mucha sabiduría. Llegas a un momento en el que ya no peleas con los papás y dices, changos, o sea, tantos años peleando con ellos, cuando ya estoy en una situación dices, "Ay", o sea, era sabiduría que nunca quise escuchar. El problema es eso, es como la música, ¿no? Hoy podemos decir que los chicos de hoy oyen una música totalmente estúpida, pero también pasó con los años 60, los 70, los 80. Todo mundo vivió etapas totalmente distintas. No tiene que ver con lo que escuchas ni con lo que vives, tiene que ver con la madurez con la que lo vives. sí. Mm, Así, ¿vale? Nos vamos al último orden del amor, ¿te parece? va. Que ese es el más interesante y a veces es el más complicado de entender, ¿no? Y ese es el equilibrio entre dar y tomar. Y ese es el que genera guerras. Y no me refiero a guerras mundiales, sino a las guerras familiares, Mm, ¿vale? Jerárquicamente, papá, mamá, siempre les va a tocar dar a sus hijos. Siempre, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el río nunca fluye hacia arriba. Siempre va de las montañas al mar. Siempre. O al lago, pero va hacia abajo. ¿Sale? No hay manera de que tú te pongas en medio y cambies con tu fuerza única el río. No puedes. Siempre va a terminar fluyendo hacia un lugar donde se va a depositar. Esa es la energía. Entonces, los papás siempre están para dar. Siempre. Aunque aquí cualquier que esté escuchando esto va a decir, sí, pero mis papás no, nada más vienen y toman de mí. Exacto. Ahí está habiendo un desorden entre mm, dar y el tomar. ujú. Los hijos siempre van a tomar.
de papás. No sería el ideal. Y todos dicen, bueno, pues es que debes de crecer, debes salir del nido, debes de moverte y cosas por el estilo. Sí, eso es normal. Pero ante tus papás siempre vas a tomar, porque así fluye el río. Entonces, yo frente a mis papás soy el pequeño, pero yo frente a mis hijos soy el mayor. De mis papás tomo porque lo que tomo lo doy. ¿A quién se lo doy? A mis hijos. Por eso un poco el proceso occidental familiar ha estado cambiando, ¿no? Este asunto de no tener hijos, donde cada quien tiene su elección, lo que hacen es exactamente, es elegir que no fluya. Y a lo mejor esa familia, en esa autorregulación, está eligiendo de que ahí termina. Y está bien. Aquí no hay un asunto de ¿por qué no lo haces? O sea, si no quieres tener hijos, no los tengas. Está perfecto. Pero en el equilibrio de tomar siempre das y tomas, das y tomas. ¿Qué pasa con los hermanos? Ahí es otra cosa. Ahí ya no es que el mayor le dé a los menores, no. Ahí sí todos iguales. Es jerárquico para el orden de los privilegios, pero en el dar y el tomar, la mejor manera de que entiendas cómo funciona una democracia es con los hermanos. Porque en los hermanos no existe la democracia. A veces votas para ponerse de acuerdo, pero a veces gana el más fuerte, o el que tiene más información, o el que es más hábil. Es decir, no todo el tiempo es democracia, sino cuando tienes hermanos, entiendes que la manera de resolver conflictos es tan variopinta que no te quedas con una forma. Esa es la realidad. Ujú. Pero das y tomas. Sí, hay hermanos que toman de más y hay hermanos que dan de más. Ahora, en las relaciones iguales, que son pareja, tal cual, es dar y tomar de manera igual. Aquí podríamos entrar en un debate y esto pues, puede dar para otra plática como de horas y horas y horas de quién corresponde más la energía. Esto que te voy a decir no es de constelaciones. Esto es lo que yo aprendí de acupuntura. En acupuntura hay canales yin y canales yang, ¿vale? Y hay puntos, como por las muñecas y los tobillos, que son como puentes. ¿Qué significa? Cuando tú tienes un canal yang bajo energía, entonces buscas un canal yin correspondiente que le lleve energía, ¿sí? Y viceversa. ¿Sale? Es decir, ese es el dar y el tomar. Y nuestro cuerpo y esa sabiduría que de los que crearon la acupuntura te dicen, hay una correspondencia. Lo que tiene de diferente es que la energía Yang es una energía activa, una energía dinámica, una energía de creación total, una energía alterada. Por eso le dicen Yang correspondiente a lo masculino. Mm, Y la energía yin es una energía mucho más armónica, mucho más estable, una energía que toma. Entonces, por ejemplo, hablando del río, el río es yang, pero el lago es yin, ujú, porque el lago lo que hace es recibir toda la energía del yang. ujú, Entonces, en correspondencia, el equilibrio de dar y tomar es eso. El yang siempre va a verter sobre el yin, ¿sí? Pero cuando el yang necesite, el yin también lo va a hacer. Entonces, ya te estoy diciendo, te estoy hablando de hombres y mujeres exactamente igual. ¿Sí? Y no me quiero meter a las parejas hombres, hombres y mujeres, mujeres, porque al final de cuentas es lo mismo. Siempre vas a tener una correspondencia en que alguien va a ser el principio activo y el otro va a ser el principio receptivo. Pero ese que es receptivo tiene otras maneras de dar. Y ujú. entonces la convivencia armónica de las diferencias es a través del equilibrio entre dar y tomar. En una relación hay quien se siente más cómodo dando y hay quien se siente más cómodo recibiendo. Pero al cabo del tiempo, si no hay un equilibrio en donde también el otro dé y el otro reciba, hay una incomodidad. Por eso lo más importante es poder crear esa inteligencia, llamemos de esa manera, o esa conciencia de que yo puedo estar muy contento porque mi principio yang está exaltado y yo entonces siempre estoy dando, siempre estoy dando, siempre estoy dando. Pero pregúntale a cualquier persona que tenga esa energía ya, hombre o mujer, porque hoy es igual, ¿no? Si se siente bien todo el tiempo dando, y te va a decir que no, pero no sabe cómo recibir, porque siempre está dando. Entonces, lo que buscamos en las constelaciones es parar frente a frente a estas representaciones familiares para decir, hoy tomo de ti lo que me corresponde y hoy te doy lo que a mí me corresponde. Y entonces en equilibrio reconocemos y entonces también te honro,
porque honro tus deficiencias para dar, honro tus deficiencias para recibir, y a partir de hoy escojo que podemos juntos estar en un equilibrio de dar y recibir. A veces doy, a veces recibo, a veces das, a veces recibes. Es maravilloso, porque después de ese orden viene el amor. Ujú. Primero el orden de todos de estos órdenes del amor para que el amor sea fluido. Y eso es lo que buscan las familias, autorregularse en estos tres órdenes. Lógicamente hay más órdenes. Después vino Brigitte Champetier u otros más en los que ya fueron dándole más desarrollo al tema de las constelaciones. Pero lo básico son estas tres cosas. Y yo creo que cuando la gente llega por primera vez a constelaciones, con que le enseñes esto al principio y con que eso empiece, tiene para trabajar N cantidad de tiempo. N cantidad de tiempo. Sí. Lo que hacemos en una constelación, que te pasó a ti, es que hacemos, ah, le podemos llamar alineamientos, pero no es la palabra, sino es bien como, son frases sanadoras, así lo vas a encontrar en el tema de las constelaciones. Son frases sanadoras, que son frases en donde te das cuenta lo que requieres tomar. De repente llega alguien a una constelación, ¿no? Es muy común, tengo muy pocos hombres que constelan, pero te voy a hablar de una constelación, ¿no? Llega alguien que viene con un tema de infidelidad, o sea, él es infiel y se siente mal, o sea, y por eso llega a terapia, ¿ok? Entonces él viene de terapias en donde habla mucho, ¿no? Y trata de descubrir a través de la conversación y la técnica de esa terapia cosas. Esos no voy a meter, eso es lo que hacen terapeutas y está perfecto. Yo llego aquí y le digo, no, no tienes que hablar nada, vamos a explorar y que vamos a explorar de dónde viene. Y entonces descubrimos que del lado de mamá, muchas de esas mujeres habían sido violentadas. Y hablo de violencia de todo tipo. Entonces, la infidelidad que él estaba cometiendo era una manera de violentar a su pareja. Y ahí vino una comprensión profunda. Parece ilógico, pero te voy a decir cómo es la comprensión. No me la dijo él, pero es natural, muy natural. Se dio cuenta que muchos hombres de sus antepasados eran igual de violentos. A lo mejor alguien las violentó haciendo una violación sexual. Alguien violentó matando a alguien. Alguien violentó golpeando. No lo sé. Hay muchos tipos de violencia. Cuando él vio eso, dijo, "Uf, no estoy solo. O sea, hay alguien más que lo ha hecho. Entonces, no volteas a ver el pasado para justificar tu presente. Volteas a ver el pasado para observar que es algo que está constantemente ahí y que tú puedes pararlo y elegir diferente. Y eso es lo poderoso, el equilibrio de entregar y recibir. Elegir diferente. Ya viste cuáles son los problemas que están constantemente en tu familia y que tú los estás repitiendo de manera subconsciente. Para y elige lo diferente. Para y elige lo diferente. Si tuvieras hoy la oportunidad de elegir diferente, ¿lo elegirías o seguirías eligiendo lo mismo de siempre? Como lo que escuchaste hace rato de tu mamá, ¿no? Ujú. O sea, hoy sabes que ella va a seguir siendo de esa religión y que te va a seguir exigiendo que hagas lo mismo. ¿Qué eliges? ¿Seguir peleándote o elegir respetarla y honrarla? Punto. Se acabó. Lo eliges diferente. ¿Por qué? Porque sí, siempre vas a recibir de mamá. Cuál es tu equilibrio entre dar y recibir? Entonces, ella te da lo que puede darte y tú le das lo que tú puedes darle. ¿Qué le das? Comprensión. ¿Qué le das? Aceptación. ¿Qué le das? Reconciliación. Y eso es amoroso. Mucho, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Por eso parece ser que cuando vienes a una constelación, que en este caso tuviste una constelación individual, que son otras metodologías en donde yo uso una mesa de trabajo, pero igual de profundo es. Pero lo interesante es esto, es cómo la energía se manifiesta para darte la respuesta. Entonces yo te presento, es que viene de este lado familiar o viene de este lado familiar y lo que está sucediendo es esto, lo que está sucediendo es esto, lo que está sucediendo es esto, ¿no? Yo llegué a constelaciones en 2007, sí, 2007. Ujú. Sí, sí, 2007. Y yo llegué a constelaciones porque estábamos por casarnos, ¿no? En aquel entonces me iba yo a casar y y queríamos como un tipo de bendición y encontramos un curso, ¿no? Constelaciones para la pareja. Y dijimos, oye, ¿por qué no vamos a hacer eso?
No teníamos mucho contexto de constelaciones, habíamos visto algunas cosas con alguien y fueron 2 días bien profundos, ¿no? Y cuando paso a hacer mi constelación yo y empiezo a ver todo el enredo que había, honestamente yo iba a salir corriendo de esa relación, Mm, pero no lo hice. Entonces, la constelación me presentó una forma de decir, tienes dos opciones. Si tú quieres ayudar a esta familia con tu presencia, porque esta es la autorregulación que requieren ambos, adelante, hazlo. No creas que así lo recibí como, no, hoy lo veo así porque ya soy constelador. En ese entonces, el constelador, que también era hombre, de hecho hay muy pocos consteladores hombres, pero hay, me dice, esta es la situación, ¿te vas o te quedas? Y yo decidí quedarme. Claramente, pues, estuvimos 6 años juntos y terminé divorciándome. Y sé perfectamente que aunque no fue la mejor relación, sí era lo que necesitaba yo en mi vida y lo que necesitaba ella en su vida. Y lo que requería mi familia para algunas cosas y lo que requería su familia para otras tantas cosas más. mm, Y sí, yo, a pesar que soy constelador, a pesar que hago un buen de terapias, sigo encontrando mujeres similares a ella. Sí, lo sigo encontrando. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que álmicamente no estoy resolviendo. O no es que no esté resolviendo, es que la resolución de eso involucra varias etapas. Hasta que digas hasta aquí y la familia diga, "Ah, gracias". Cuando entras a una constelación, no lo haces por los antepasados. Tú no vienes a sanar a nadie de antes. Ellos ya vivieron lo que tenían que vivir. Y si tus papás todavía viven, tienen que experimentar lo que tengan que experimentar. Tú llegas a una constelación por ti y porque a partir de lo que tú hagas, limpias el camino de los que vienen abajo. Eso es. Solo de los que vienen para abajo. Solo de los que vienen para abajo. Tú no puedes escupir para arriba. Es que ves que luego se dice esto de que sanas 7 generaciones para atrás y 7 para adelante. Ok, sí, pero cualquier antepasado te va a decir, yo no necesito tu trabajo. ¿A qué voy? No es que los sanes porque ellos vayan a cambiar algo, ellos ya no están en este plano. Ellos, o sea, solo está su energía y esa energía que requiere ser liberada. Muy posiblemente eso parezca sanación, pero no es una sanación. Lo único que estás haciendo es, imagínate que tú, siempre hago la referencia del río. Imagínate que tú vives junto a un río, pero alguien puso un bloqueo 2 kilómetros arriba y tú ya no tienes agua. ¿Qué haces? Pues negocias, ¿no? Oye, ¿por qué la tapaste? Si todos los de abajo también revivimos de ese río. Ujú, Y entonces vas y vuelves a abrir la brecha para que, pues, para que te caiga la bendición. Porque lo que requiere es que seguir fluyendo y fluyendo. Eso es lo que haces por ellos, que fluye hacia ti. Es decir, es una terapia con mucho ego. ujú. ¿Por qué lo haces para ti? Porque a eso vienes. O sea, es que es tan maravilloso. O sea, 8.000 millones de habitantes en este planeta, ¿no? En donde le cabrían más. Porque aparte lo interesante es que vivimos 8.000 millones, pero en pequeños sectores y hay muchas áreas inhabitables, que no hay nadie. Eso significa que podemos vivir más aquí. ¿Por qué? Porque nacemos con una intención importante. Venimos a hacer un trabajo importante. Somos parte de una maquinaria universal mucho más grande. Y si tú no estuvieras, la maquinaria no funcionaría. Ujú. Eso es lo poderoso. ¿Qué te parece? Me encanta. Oye, mencionaste un tema. Em, lo mejor que puedes hacer por tu familia es tener hijos. Sin embargo, en el rollo de, bueno, si decido hacerlo diferente y ya no tengo hijos, ¿qué pasa con este río? ¿Se Ok, detiene el río? ¿Se acaba? ¿Qué pasa? bueno. Lo maravilloso de cómo las familias se autorregulan es esto. La importancia que tiene de que tengas tus propios hijos es que sigue esa energía hacia el cauce que requiere. Si de repente a ti te nace no tener hijos, es porque hay un mensaje familiar en que está bien que hasta ahí quede. O sea, no es negativo. De entrada, no es negativo. Hay algo o un mandato, una energía en la que tú lo tradujiste y decidiste no tenerlo.
¿Por qué? Porque muy posiblemente lo que siga para ti es otra cosa. No sabemos qué. No puedo hablar de la vida más allá de la muerte, pero lo que es, eso es otra cosa. Ahora, no confundamos que si de repente tú te pones o sea, es que no voy a tener hijos, pero voy a ayudar a personas en situación vulnerable a que cambien, o voy a ser rescatista de perros y cosas por el estilo. Sí, o sea, todo eso es loable y también para ti es un proceso personal de propósito y una meta en la vida para que la energía de que tú tienes siga siendo una bendición para alguien más. Y está bien, eso también funciona para ti, pero no para el proceso familiar. El proceso familiar lo único que tiene es poder tener tus propios hijos. Y sí, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden tener hijos? Pues muy posiblemente hasta ahí quede y se acabó. No hay problema. O sea, hay quien puede padecerlo, porque hay gente que lo padece, ¿no? Y aún así lo que hace es pues hay familias que se reconfiguran diciendo, yo no puedo ser papá, pero lo que sí voy a hacer es tener hijos adoptivos y está bien. Ellos también van a formar parte de tu sistema familiar, pero no tienen ya no vas a heredarles todo lo demás, solamente vas a poder llevar tu bendición hacia alguien más. No sé si me estoy explicando. Ujú. Sí. Es decir, si no es pasando tu energía de manera jerárquica, hasta ahí se queda y está bien. Que tú tengas un propósito de extender la bendición en otros ramos, eso es otra cosa. No tiene que ver con la parte familiar. Las Oye, familias, te lo pongo muy simple, o sea, ah, y aquí podemos hablar te voy a hablar del caso. Hablamos al principio de España, ¿no? Y de México. Hay quien en el pasado dijo, necesitamos que los españoles nos pidan perdón. No, no necesitamos nada de eso. Lo que necesitamos es nosotros como mexicanos reconocer que venimos de ahí. Y ya, no más. Porque de hecho, cuando España llega a América, ni siquiera se llamaba España. Y México ni siquiera era México. O sea, ¿qué estamos defendiendo y a quién estamos atacando? Como por qué, ¿no? Pero le llaman deuda histórica. ¿Cuál deuda histórica? O sea, la deuda histórica es un niño berrinchudo quejándose. Si quieres reformar algo, hazlo desde el adulto. ¿Y qué haces desde el adulto? Es reconozco que tengo una madre patria llamada España hoy y que si yo indago hacia atrás voy a encontrar que mi familia viene de algún pueblo español, ¿no? Habrá gente que tenga familias de italianos pero venimos de Europa, la mayor parte de los americanos, ¿no? Y dirás, bueno, pero si hay aquí gente que son originarios, sí, ellos, pero incluso ellos han tenido ya una mezcolanza. Pasa con los afroamericanos, pasa con todos. O sea, hoy en este planeta, o sea, incluso hay un estudio que te dice de cuántas etnias eres, ¿no? Y hay ujú. personas que tienen hasta de 25 etnias. Y dices, ah, caramba. O sea, tengo de iraní, tengo de Madagascar y cómo sucedió eso. Pues porque es algo natural. En este planeta eso venimos, a seguir perpetuando esta energía de traer seres humanos a la condición humana, porque la condición humana forma parte de un propósito mucho más elevado. Mm. ¿Qué tal? Entonces, me fascina. Pero entonces, nosotros podemos resolver estas intrincaciones tan velozmente como nos sea posible aceptar y honrar. Exacto. Lo dijiste perfecto. ¿Qué cuesta? Y mucho. Sí. Hay quien les puede costar varias vidas. Pero más allá de que te Ay, cueste varias Dios. vidas, incluso o sea, es bien interesante. Yo he rechazado personas en constelaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque llegan y quieren dirigir la constelación. Y yo, no. O sea, es que yo quiero explorar esto. Me acuerdo de una que me decía, me pagó por anticipado una serie de constelaciones y me dice, ok. Y entonces empezamos a indagar y empiezan a salir cosas interesantes de familia. No,
Yo no quiero resolver esto, yo quiero resolver esto. Ok, pero no puedes resolver esto porque sigues atorada en esto. No, eso ya lo vi. Sí, pero sigues atorada. ¿Ya notaste cómo estás enojada? No, 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 no. Es que para mí más importante esto. Y bueno, en algún momento seguí explorando y seguí insistente. Yo no te pagué por esto, te pagué por esto. Le digo, oye, o sea, tú me pagaste por el tema que quieres hacer. Tú me dijiste, quiero constelar y saber de dónde viene. Te estoy mostrando de dónde viene, pero no te está gustando. Entonces, que el que no te guste no tiene nada que ver conmigo. Entonces, si no quieres indagar, pues entonces ya no te voy a dar. Entonces se molestó hasta que le dije, te regreso mañana tu dinero, ya no voy a atenderte. ¿Por qué? Pues porque no estaba lista. Mm, Entonces iba a pensar después que yo, incluso lo puede pensar porque dije que ya no quería trabajar con ella, que yo no era profesional y no importa. Ella tenía frente a sí cosas que tenía que resolver y ya tenía conmigo varios meses trabajando hasta que dijo, no, es que no quiero trabajar eso. Pues sigues atorada ahí. Vas a seguir. O sea, por mucho que le pongas encima capas y capas y capas y capas, eso va a seguir determinando cosas en ti. sí. Eh, yo lo puedo explicar hasta con las matemáticas. O sea, ¿cómo podrías tú hoy resolver una ecuación diferencial si no aprendiste aritmética básica? No es posible. Sí, claro. Y muchas veces nosotros racionalmente no unimos dos temas, pero sí están unidos. Totalmente. Puedes decir, voy a liberar mi problema con el trabajo, pero no quiero meterme con nada que tiene que ver con mis papás. Y es como, Sí. creemos que está bien separado, pero en realidad no es. Me ha pasado incluso que llegaron a mi consulta una chica que me dijo, es que me divorcié de mi papá. Y yo, nah. Sí, con la terapeuta anterior, una consteladora me dijo que era el proceso de divorciarme. Le digo, ¿una consteladora te dijo eso? Sí. Ok, yo no me meto en el trabajo de otros, ni por qué lo crearon, ni nada por estilo, pero no es un orden del amor divorciarte de tus papás, porque tú perteneces, vienes de esa semilla, ¿no? Y su tema era complicado porque la mamá era la que tenía el poder económico en esa familia, porque había un matriarcado todo en esa familia, o sea, todas la abuela, la bisabuela, las hermanas de la mamá, todas eran o sea, eran mujeres empresarias con mucha lana, ¿no? Que Mm, lógicamente, y fíjate lo que te escucho, tenían esposos que no tenían el mismo nivel económico que ellos, incluso muchos esposos eran amos de casa. mm, ¿Sí? Y tal cual, o sea, y lo ves y dices, eso es inconcebible. Bueno, existe, ¿no? Y lógicamente, pues esta niña, cuando llegó a mí tenía como 20 años, dice, no, es que yo me quiero desembarazar, me quiero desanijé, papá. Le digo, sí, pero no la estás honrando. Y lo que va a pasar es que vas a repetir la historia de las mujeres de tu familia, hasta que aceptes lo que tengas que aceptar. Ella estaba feliz divorciada de su papá. Le digo, de entrada, ¿cómo te divorcias de un papá? Ah, nunca te casaste. Solo te divorcias de alguien con quien te casas. Entonces, de entrada, el mecanismo que usó alguien anterior a mí no me parece lo ideal. No, no está bien, punto. No, eso no es un trabajo. No, habrá quien habrá hecho un tipo de terapia y llegó a esa conclusión, pero no es así. Aquí lo que es encontrar que estás conectado con esa persona. O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta del trabajo que hice de 2007 para acá, de que mi papá creció con un papá de acogida, es decir, con un papá del corazón, y su papá biológico era otro. Y eso sucedió porque en una constelación, cuando empecé a acomodar a mi familia, había quedado alguien ahí solito y se vino y se acomodó en el lugar del papá de mi papá. Y el constelador en ese entonces me dice, oye, aquí hay alguien que no sé qué, ¿no? Y él estaba feliz ahí junto a mi abuela, sabiendo que, pues, que había criado a su hijo, pues, era mi abuelo el que nos dio el apellido, pero realmente el papá era otro.
Entonces se hizo presente. Y yo de ahí fue donde me dio mucha intensidad de conocer a profundidad más sobre las constelaciones y Mm, entender por qué tienes que honrar ambas energías. Pues vienes de ambas. mm, Hasta hoy, o sea, aún seas un hijo de probeta, tienes de las dos semillas. Punto. ujú. Y esa energía te va a seguir por todo el tiempo. Oye, en las familias también, o sea, por ejemplo, a mí también me influyen hermanos y hermanas de mis papás, ¿no? No, no, Tíos, no. no. Solo es de línea directa. O sea, son tus papás y tus abuelos. Ah, ok. A menos que haya acogida, ¿no? Que un tío esté cubriendo un rol medio paterno o algo así. Sí, 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 porque ahí como que se acomodó. Es decir, sí pasa mucho, ¿no? Que tíos terminen siendo papás de sus sobrinos. Sí. Entonces ahí fue una reconfiguración. Y tiene cierto tipo de impacto porque esa familia se autorreguló así. ¿Sabes qué pasó en mi familia? Que dos tíos que nunca se casaron y no tuvieron hijos vinieron a vivir a mi casa en temporadas. Entonces, este era medio raro porque eran como una especie de tío hermano mayor, pero a la vez eran como más hijos de mi papá. No sé, una Ok. cosa así Bueno, extraña. ahí había un desorden jerárquico. O sea, tu papá en vez de verlos como hermano, no sé quién era el hermano o hermana, los vio como hijos. Entonces eran tus primos, Sí, sí, era una especie como de ellos primos tíos. no están pudiendo con lo que sea que estén haciendo, vamos a darles acogida y vamos a darles un poco este espacio de que pertenezcan a este núcleo, pero en este lugar medio satélite, como que Sí, eres ahí tío, lo pero único estás como hermano y sigues las reglas que ponen mis papás. ahí lo único que te toca a ti son mis tíos, punto. Mm, Ya. ok. O sea, que ellos se reconfiguraron porque fue la manera de sobrevivir, porque tu papá se sentía en deuda, porque lo que tú quieras. O sea, sí, es que pasa mucho. Yo he tenido, constelantes. em, eh, hay un ejemplo muy claro. Primero llegó una chica, luego trajo a su mamá y luego su mamá trajo a su hermano, ¿no? Entonces, en ese punto, él era uno de los hermanos menores y, y estaba teniendo problemas económicos por primera vez en su vida. Él había sido el más próspero de todos y lógicamente pues apoyaba a los hermanos mayores. Y entonces lo que él estaba viviendo era un desajuste de su realidad, pero se estaba ajustando a lo que tenía que ser. ¿Qué me refiero? Él era el cuarto de 6 hermanos, Ujú. pero energéticamente, por como le iba muy bien económicamente, pues él parecía el hermano mayor de todos. Y cuando él tiene el evento específico de ya no tener dinero, se desajusta. ¿Por qué? Pues porque ya no puede paternalizar a todos los demás. Y entonces fue a la constelación para ocupar su lugar. O sea, eso fue el trabajo que hicimos. Tu lugar es este, eres el número 4. Y desde ahí puedes volver a crear todo lo que quieras y recuperar el dinero que necesites. No desde el asunto de que tú eres el mayor de tus hermanos. No lo comprendió de entrada, fue complicado, incluso le dijo a la hermana, ¿para qué me trajiste a esta cosa? Tiempo después me enteré de que de una u otra manera le cayó el 20 y dijo, ok, es que es verdad. En cuanto yo me sigo creyendo el papá de mis hermanos, ahí se va toda mi energía. Por lo tanto, no tengo la energía para poder conectarme y después volver a generar el dinero que necesito para estar aquí. Entonces, las familias se forman esto. Cuando tú eres soltero, tu círculo familiar eres tú y tus hermanos, si tienes hermanos. Si tus hermanos están solteros, forman parte de ese círculo familiar. Pero en cuanto te casas, en cuanto vives con alguien, ya jerárquicamente tus papás solo son tus papás y tu familia es la que acabas de formar. Así, así tal cual. Así sean solo tú y tu pareja y no tengas hijos, esa es tu familia.
Y a lo mejor tú puedes recoger a sobrinos y ayudarlos por un tiempo, sí, pero son como propósitos personales, ¿no? Ante sobrinos no tienes eso. O sea, tú puedes funcionar como un papá de acogida que mientras dure es lo que necesita la familia para autorregularse. Yo, por ejemplo, ya no hoy, pero fui durante mucho tiempo el papá de las hijas de la mujer con la que me casé, ¿no? Llegaron conmigo de 6 y 7 años, hoy tienen 26 y 27 años. Yo hoy ya no soy su figura paterna, ya no lo soy. Elegimos, vamos a decirlo de esta manera, de una manera imprudencial. Ni siquiera fue 100% consciente de que ya no íbamos a convivir como familia, ¿no? Yo tengo ya, creo, 12 años de divorciado, no me acuerdo, pero siempre estuve con esa figura. Entonces, en jerarquía, tiene más importancia el padre biológico que el padre de acogida, tal cual, ahí sí. ¿Por qué? Porque la biología determina a quién perteneces. Cuando llegas, cuando llegas a una familia reconfigurada, llegas con la figura y esa familia está buscando esa energía para autorregularse. Pero jerárquicamente tiene más importancia el papá biológico que el papá de acogida. Por eso esa frase de que papá es el que cría, no el que engendra, pues suena bien. ¿Por qué? Pues por hay quien se hace responsable y no. Pero si lo entiendes más a profundidad, te darías cuenta de la importancia que tiene el papá o la mamá biológica en la vida de sus hijos. Ujú. Entonces, yo soy el segundo papá de mis hijas para toda su vida. O sea, hay quien solo tiene un papá, hay quien tiene dos, hay quien tiene más. Ujú. Entonces, yo no soy el primer papá. Jerárquicamente soy el segundo. Y está bien. Ujú. Uy, ok. Oye, seguramente hay mucha gente que tiene mucha curiosidad, así de que, me gustaría probar pero ¿qué será que descubra y con qué será que me confronte? Los órdenes del amor suenan muy bonitos, pero ya cuando los quiero aplicar a mi caso, tengo mucha queja y argumentos por los cuales la jerarquía y el dar y el recibir ¿no? ¿Qué dirías tú que pudiese ser algo que nos podríamos cuestionar para saber si estamos listos para este tipo de terapia donde tenemos que asumir nuestra responsabilidad y ser adultos y poder ver, honrar? Ok, bueno, no hay un asunto racional que te diga que puedes estar listo. Yo lo que he visto a través de estos años es que llegas a la constelación porque tu alma ya te dijo, ya, Mm, es momento. O sea, es un asunto irracional. No hay algo. Ahora, si yo te dijera y te construyera hoy un mito de cómo estar listo, estaría yo influyendo y dirías, es que solo así podría llegar. Y eso es mentira. No va por ahí. Es más bien tengo muchas preguntas que no he podido encontrar respuesta en otros lados y me hablaron de constelaciones familiares y lo quiero experimentar, voy. Punto. ujú. Esa Por- curiosidad puede ser esa intuición de decir algo ahí para mí. Exacto. En tu caso, lo que tú viviste en tu constelación, más allá de que nos digas lo que viviste, ¿qué ha pasado desde que la tomaste hasta ahora? Seguramente se han movido muchas cosas. Y de manera subconsciente, seguramente eso que viste y dijiste, es muy común, pues yo no iba por eso, pero eso me está funcionando. Es más, pasa tanto que en un ajuste sistémico, que así se les llama, es que te llegas a preguntar, ¿y por qué venía? Por eso dicen, hay gente que dice, es que no funcionan las constelaciones. Sí, probablemente no funcionen. Y si lo metemos al proceso del método científico, pues no van a funcionar. No hay tema. O sea, el tema no es debatir. El tema es que precisamente llegas con intuición a querer resolver algo. El constelador con esa habilidad que tiene te ayuda a hacer esos ajustes. Y después volteas a ver y dices, no lo necesitaba porque a lo mejor ya lo resolviste. Y eso que te tenía atorado pues ya no está en tu mapa. Desapareció del mapa. Y como ya no tiene esa misma repercusión que tenía como cuando llegaste, dijiste, ay, no era tan importante. No, en su momento fue importante, pero hoy desapareció. Mm.
¿Y cómo? La pregunta sería esta. ¿Cómo extrañas algo que ya no existe? Porque por lo general extrañamos algo que sabemos que por ahí anda, ¿no? No sé, por decir, tuve un perro, ¿no? Esos perros que viven solo 15 años y fallece tu perro, ¿no? Y lo extrañas un rato y tienes fotos de él y te acuerdas. Pero llega un momento que ya no lo extrañas. Para quien tengan perros y sobre todo perros viejitos, se van a dar cuenta de eso. Los primeros años son fuertísimos, fuertísimos. Pero después llega un momento. Y lo mismo pasa incluso cuando fallecen familiares. Piensa en tus abuelos. Si no están tus abuelos, no digo los tuyos, pero en general, ¿no? Piensa en tus abuelos. Sin importar la relación que tengas con ellos. Yo, por ejemplo, mi abuelo, el que me dio mi apellido, que no es mi abuelo biológico, yo lo quise un chingo. Ujú, O sea, contigo así, cabrón, o sea, una admiración total por ese hombre, ¿no? Falleció hace 16 años. ujú, Ya, no lo extraño. Mis tíos extrañan a su papá más que yo a mi abuelo. Mi papá falleció hace 7 años. Los primeros 4 años era un llorar su ujú, ausencia, ¿no? Hoy no es que no la llore, sino llega un momento que, ok, ya pasó. Y de hecho, esta semana que pasó, hice una constelación personal con mi papá, ujú, ¿no? Y entonces fuimos al panteón la semana pasada por el asunto del Día de Muertos y ya no sentí esa energía tan fuerte, porque eso es lo que pasa. Una vez que vas acomodando las cosas, se van acomodando en ese orden, entonces está el amor y el amor la verdad es que no tiene juicio. O sea, el amor tal cual no tiene juicio. Es un amor no extraña. O sea, cuando estás en amor no extrañas. Cuando estás en amor no juzgas. Cuando estás en amor no tienes más. Por eso es que este, hay religiones que te venden el asunto de que es mejor vida la que está después de la muerte. Pues seguramente sí, no lo dudo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta vida es un proceso de densidad. Tu cuerpo es denso, tu experiencia es densa y creamos una realidad en conjunto. ujú. Sí, uf. Bueno, aceptación y honra Es correcto. es la Exacto. receta secreta de la libertad. Sí, 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 sí. Y al final de cuentas, Sam, hablado de que esto es mi medicina, y seguramente has tenido mucha gente aquí con muchas medicinas. Bueno, pues todas esas medicinas son las que requiere cada alma. Por eso hay gente que se siente más contacta con el Ho'oponopono, hay gente que está más contacta con el Reiki, hay gente que conecta con Access, hay gente que conecta pues con las pastillas, punto. No importa, es la medicina de cada quien. Lo que creo es que precisamente hay almas que han estado trabajando constantemente y cuando encarnan encuentran rutas distintas hacia nuevas maneras de vivir. Yo, por ejemplo, creo que muchas personas que llegan a mi consulta de constelaciones llegan porque ya tienen resuelto cierto tipo de cosas y entonces están listos para explorar esa parte profunda de su alma. Pero hay personas que no necesariamente, puede ser que ni toda su vida vayan a hacer algo similar. Te lo pongo muy sencillo. O sea, mi papá vivió 61 años, de los cuales, yo te estoy hablando que yo empecé a los 20 años en cuestiones terapéuticas. Y yo le he dado masaje a toda mi familia, le he dado terapias energéticas, ¿no? Y yo para mis familiares funciono como un terapeuta cuando lo requieren, pero ni uno de ellos, ni uno de mi familia ha estudiado lo que yo estudié. Ninguno. Es decir, oye, oye, me gustaría aprender Reiki. Oye, me gusta. Nadie, nadie, nadie. Es súper chistoso, ¿no? O sea, yo soy el terapeuta, pero ellos no. Si acaso hay quien ha experimentado ya con terapia, hay algunos que han ido a constelaciones, o hay gente que hace que toma coaching, pero de que ellos
empiecen a experimentar en ellos mismos procesos terapéuticos más profundos, no lo están haciendo. O lo toman por un tiempo y lo sueltan, que es muy normal, ¿no? Entonces, yo considero que este tipo de situaciones como las constelaciones, más allá de que el método científico las valide, que hacia allá vamos, que también es interesante platicarlo, en este tema de terapias, pues requieres de demasiada observación y de mucho análisis y requieres pues al menos 200 años de análisis para decir que de manera contundente las constelaciones sanan. Mm, ¿Por qué? Porque el método científico se basa en la observación, la hipótesis para generar una tesis. El ujú, problema es que nuestras generaciones pues, ya son generaciones longevas. O sea, hay personas que hoy a los 30 no están teniendo hijos. ujú, Hay personas, tengo amigos que empezaron a tener hijos a los 40. ujú. Entonces, con ese gap de 40 años, ¿cómo voy a... o sea, imagínate un científico estudiando a esa familia cuando el hijo, o sea, a los 40 tiene hijo y voy a ver qué va a repercutir cuando sus hijos sean adultos, van a ser 60 años, ese científico ya se murió. Claro. Entonces, como las generaciones hoy están siendo más longevas, es más, o sea, si hay estudios y hay quien lo está haciendo incluso como grupo y a partir de los años 60 que comenzó todo este asunto, hay cosas que están siendo constantes, pero vamos a tener resultados yo creo en 150 años. Mm, Por eso es que hay gente que le tira a las terapias o a estos asuntos energéticos, porque hoy vivimos una época de tienes que comprobarlo científicamente. El cientificismo, digámoslo así. Hola, me da mucho gusto saludarte por aquí y hoy te quiero platicar un poco de lo que ha sido mi trayectoria en los últimos prácticamente 3 años. ¿Y por qué 3 años? Porque es el tiempo que llevo de haberme certificado como Life Coach Sherpa, que sin duda ha sido algo indispensable en mi carrera. Sherpa me llevó a tener esta seguridad y confianza en mí misma para hacer lo que hoy hago. Yo ya tenía la certificación como tanatóloga y como semióloga, pero Sherpa me ayudó a integrar todo eso y a mirar un poco también mi trayectoria, lo que yo he vivido, para tener claro hacia qué público me iba yo a enfocar. Es algo que hoy tengo muy claro. Me enfoco a personas que están pasando por algún tipo de duelo, que tienen ciclos pendientes no cerrados, alguna ruptura amorosa, divorcios o fallecimiento de seres queridos. Y te quiero platicar los 4 productos que hoy tengo muy claros, muy desarrollados, que ha sido todo un proceso de aprendizaje, de prueba-error, de cosas que han funcionado, cosas que no, pero que hoy son productos que marchan bastante bien. Y el primero es la consulta 1-a-1. La consulta 1-a-1 en línea fue algo que vendí bastante bien hace 2 años y de un año para acá empezó a haber mucha gente que me empezó a pedir acompañamiento 1-a-1, pero de forma presencial. Es algo en lo que sigo creciendo actualmente porque me mudé de ciudad, entonces estoy creciendo a volver a dar consulta 1-a-1 presencial. Sin embargo, la consulta en línea todavía la mantengo activa. Mis costos son en dólares $70 la hora y en pesos 1,200 pesos la hora. Desarrollé un paquete de 12 sesiones donde yo garantizo a la persona notar algún cambio en esos 3 meses que trabajo muy de la mano con ellos, en donde obviamente pueden seguir conmigo mucho más tiempo, pero me gusta tener objetivos muy claros para que la persona los vaya mirando y juntos podamos ir avanzando en su proceso. Mi segundo producto son los retiros. Hoy tengo 3 retiros muy bien desarrollados que se llaman Reconexión del Ser, Enraizarte y 2025, un nuevo comienzo. Te cuento un poquito más de este último, que es el próximo que voy a tener. Te estoy grabando este video en septiembre del 2024. Este retiro va a ser en Bacalar en diciembre. Y va enfocado a cerrar ciclos, a trascender e integrar todo lo que viviste en el año y estar listos para lo que sigue en el siguiente año. Entonces de pronto aquí salen duelos o ciclos que no nos dábamos cuenta que veníamos cargando. Este retiro es en Bacalar, cada año, a finales de año, y los otros 2 los hago en el transcurso del año. Otro producto bien importante que me gusta y lo disfruto muchísimo son ceremonias de cacao, acompañamiento en cumpleaños, en procesos de maternidad, personas que se van a casar o incluso trascendencia de seres queridos, donde acompañados del cacao hacemos un pequeño círculo de palabra y un ritual para celebrar, conmemorar, integrar ese ciclo que está pasando en el proceso de las personas. Entonces esto es muy lindo, son ceremonias al aire libre,
He empezado a dar temazcales también. Más de esta información lo puedes encontrar en mi página, en mi Instagram. Estoy como Fer Asencio Life Coach y mi página es www.ferasencio.com. Y por último y no menos importante, algo en lo que sigo creciendo actualmente es la parte empresarial. Me dedico a dar cursos, conferencias y talleres para empresas enfocados a la comunicación efectiva y al autoconocimiento. Temas como el leptagrama, como comunicación efectiva, liderazgo, equipos de alto rendimiento, es algo en lo que he estado trabajando en los últimos meses. Me encantará leerte, saber si viste este video, mándame un mensajito por Instagram. Te mando un abrazo con mucho cariño. Oye, hace rato que me hablabas de este fenómeno del chivo expiatorio en la familia y que tú eres uno de esos. ¿En todas las familias hay? Sí, y puede haber uno, dos, no solo uno, o sea, puede haber muchos, pero sí hay. Ahora, que se den cuenta, pues no, difícil. O sea, ni yo mismo lo sabía hace poco tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor yo lo que sentía era una profunda necesidad y curiosidad por aprender y por indagar cosas, ¿no? O Ujú, sea, yo en mi vida he trabajado para corporativos, por ejemplo, ¿no? A pesar de que también tengo esa cualidad de ser consultor de negocios y consultar a lo mejor en corporativos, yo no tengo esa experiencia porque me fui más por este asunto del conocimiento humano a través de la experiencia, ¿no? ujú, Entonces, pero hay personas, o sea, todas las familias lo tienen, yo creo que sí, todas, en mayor o menor medida. ¿Cómo? Y te das más cuenta cuando son más chiquitos los niños, ¿no? Por lo general, todos los niños tienen esa cualidad de conectarse más fácilmente con la parte del espíritu y la del alma. Lógicamente, van entendiendo más del espíritu y del alma a partir de lo que los papás les dicen de esa experiencia, ¿sí? ujú, Esa es la realidad. O sea, ni voy a hablar de cuestiones extrasensoriales. Voy a hablar de niños que son profundamente empáticos, que probablemente van caminando por la calle y ven llorar a alguien en la calle y el niño empieza a llorar de la nada, por empatía, ¿no? ujú, Y si ese niño va agarrado de la mano de una mamá que le dice, no seas ridículo, ¿por qué chillas? Si a ti no te hicieron nada, él va cerrando el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? mm, Pues porque es empático, pero no tiene una familia que lo vaya a promover. Y a lo mejor toda su vida sigue conectando con esa energía de que es empático con las emociones de otros. Y si bien le va, a lo mejor estudia cuestiones de terapias, hace psicólogo y cosas por el estilo, y va hacia esa ruta de autoexploración. Pero no es que lo identifiques desde el inicio. Y habrá quien pues, en su vida lo haga, lo deje hacer, porque a lo mejor esa sensibilidad y esa familia de contexto que le tocó, en vez de irse hacia ser terapeuta, pues entonces toma el camino de, de la drogadicción o del alcoholismo y, pues se pierde en esos caminos. O sea, cualquiera que sea, al final de cuentas, siempre hay como un punto en el que sientes que algo te va a llevar a un espacio distinto, pero no hay quien te diga, ah, es por aquí o es por acá. ujú, sí. Pero yo creo que sí, cada familia tiene uno, no uno, sino varios. Ujú. Seguro mucha gente se identificará con eso aquí. Oye, Ricardo, seguramente mucha gente quiere trabajar contigo. Cuéntanos, tú haces esto en persona en la Ciudad de México, ¿verdad? Estoy en Ciudad de México, Ok. así es. Pero también se puede trabajar contigo de manera online. Platícanos un poco de las opciones. Bueno, en Ciudad de México lo que procuramos es hacer grupos. Es decir, para hacer lo que son las típicas constelaciones, que son constelaciones grupales, en donde tú vas y las mismas personas representan ¿qué es lo que representas? Puedes representar a una persona o puedes representar situaciones. ¿Qué es una situación? Pobreza, me despidieron, parejas, o sea, todo ese tipo de cosas, este, o sea, puedes representar. Y es muy padre porque nosotros vamos guiando esto como si fuéramos un director de orquesta, que es interesante, porque el director de orquesta no toca los instrumentos, solo los armoniza. Punto. Entonces, cuando tienes representantes, lo que haces es preguntar emociones, sensaciones, sentimientos que van aflorando, que mucha gente dice, ¿por qué siento esto? Hay gente
que llega sin saber nada de constelaciones, le toca representar en una constelación de alguien más y de repente dices que no puedo parar de llorar, ¿no? ¿Y es por qué? Pues porque está conectado con el campo mórfico de la intrincación de la persona que es el constelante. Entonces, ahí hacemos sesiones, una sesión mensual de constelaciones familiares y pues te puedes acercar a ese tipo de cosas. Yo desde precisamente el año de la pandemia, sí, 2021-22 más o menos, no el 20, sino 21-22, fue que empecé a experimentar con las constelaciones, este, a través de Zoom, principalmente Zoom. Eh, es bien interesante porque yo lo que hago también es durante mucho tiempo, yo dirigía círculos de hombres y un día, queriendo hacer un ejercicio, les dije, vamos a hacer una constelación. Entonces teníamos a alguien que estaba en Puerto Vallarta, alguien que estaba en Los Cabos, varias personas en Ciudad de México, en todos lugares. Es decir, cada quien está en su lugar. Y lo que hicimos fue un trabajo de conectar con los hombres antepasados, cosas por el estilo. Y yo lo fui dirigiendo, ¿no? Todos con su cámara abierta, porque sí, cuando lo hago en línea tienes que tener cámara abierta. Requiero ver tu rostro y requiero ver los cambios en tus facciones, ¿no? Porque todo eso me da información para poder preguntarte qué pasa. Y fue bien interesante cómo los hombres empezaron y sobre todo hombres, ¿eh? Con las mujeres es más fácil, con los hombres no tanto. Pero lo poderoso es que cada vez que trabajo con hombres, los hombres se quedan sorprendidos de la conexión que se hace. Entonces, hoy, en ese momento, descubrí que se podía hacer. O sea, yo lo hice como un ejercicio, como si fuera una meditación guiada, pero no. O sea, hice todo lo que se hace en una constelación con las personas, cada uno en su cámara, y encontré algo bien interesante. Y de ahí tomé la formación de constelaciones en línea con algunas maestras argentinas, sobre todo maestras argentinas. ¿Por qué extraña razón me tocaron maestras argentinas? Y, y entonces encontré que también se puede hacer en línea. Luego me enseñaron con vincores. Los vincores son muñequitos, pero se llaman vincores y pues la mesa de trabajo. Entonces, a partir de la propia experiencia que yo ya tenía en las sesiones grupales presenciales, empecé a hacer durante un año, cada semana, incluso fue gratuito durante un año. Les decía, ¿quieres venir a constelar? Y entonces lo hacía igual. La gente representaba y se movía la energía. Y es donde entendí que el campo mórfico es precisamente como una partitura, ¿no? Eso está ahí y lo único que haces es que tú conectas tu instrumento y empiezas a tocar la música que está ahí. Y así tal cual. Entonces, lo que hoy yo hago es de manera presencial son grupales. No hago personales presencial. Ujú, No me gusta, ¿no? Hay quien les gusta más, ¿no? ujú, También puedo hacer grupales, en línea. Y eso lo hago también con familias. Me preguntabas hace rato, ¿no? ujú, ujú, Sí, he tenido familias completas. He tenido, por ejemplo, mamá, papá, hijo, novia del hijo, hermanos, cosas por el estilo. Y cuando empezamos a representar, pues ya les dije, no vas a representar a nadie, solo es tu energía. Pero lo interesante cuando tienes a las familias es que en la constelación empieza a salir lo que realmente sientes. Entonces ya no lo bloqueas. Hay gente que cuando le preguntas no te lo dice, pero ya con la experiencia que tenemos de los años, le decimos, bueno, pero ¿qué estás sintiendo? Me pasa mucho que cuando tú le preguntas a alguien qué está sintiendo, empieza a hacer recomendaciones. Y le dije, no, eso es racional. A mí dime qué sientes. Y lo que sientes es una sensación en tu cuerpo. Dime qué sensación. Ah, siento presión aquí, siento dolor acá. Esas son sensaciones. Ahora, ¿qué sientes? Siento enojo, siento coraje, siento alegrías. Entonces, ya ese tipo de cosas son mensajes más claros que comúnmente no se dicen. Entonces, también podemos hacer sesiones grupales online, se vuelven muy poderosas, o la sesión personal, en donde uso unos vincores y lo que hacemos es tener una metodología en la que te vamos viendo. Tienes dos cosas a decirme. Me puedes decir qué quieres constelar o no me puedes decir qué quieres constelar y la constelación te va a decir lo que necesitas, ¿no? Entonces, vas a encontrar personas que le siguen llorando a sus muertos, personas que no quieren vivir, ¿no?
O sea, en constelaciones pasan personas que han atentado contra su vida y luego eso se ve que es una conexión con otros antepasados que están, que también a lo mejor vieron lo mismo o están pidiendo un sacrificio, ¿no? Y no necesariamente el sacrificio tiene que ser muerte, a lo mejor son otro tipo de cosas. Y entonces se reconfigura. ¿Qué es lo que pasa? Pues esos antepasados lo único que quieren es ser vistos para ser honrados. Punto. ¿Por qué? Por el principio de pertenencia. Por ejemplo, para decirte un ejemplo rápido. Ujú. Ah, mi abuelo materno. Mi abuelo materno llegó a Ciudad de México desde Jalisco con su mamá, solo él y su mamá. No conocimos a nadie más de sus familiares. Tiempo después, por ahí, había otros familiares, pero nunca convivimos con ellos. Entonces, ¿quién es un excluido de mi sistema? Mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuelo. Nadie sabe nada de él, nadie. Entonces, si en una constelación de repente hay algo que explorar, muy posiblemente es ver a mi bisabuelo. ¿Qué tengo que ver? Pues que está ahí, porque ese hombre puso semilla para que mi abuelo llegara a este mundo. Punto. ¿Cuál es su historia? Yo ya he indagado en su historia. Mi abuelo, mi bisabuelo anduvo ahí en guerra de cristeros y probablemente fue perseguido y N cantidad de cosas. No tengo más información, no la necesito, pero muy posiblemente su vida tuvo cierto tipo de impactos y esos impactos llegan aquí, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, encontramos una energía de despojo, o sea, le despojaron de cosas. ¿Por qué? Porque el despojo se ha repetido históricamente en varias generaciones y eso es lo que te ayuda. O sea, vas encontrando cosas que te lo van indicando, ¿no? A través de los años, ya casi 30 años de constelaciones, un poco más, pues hay mucha información de cómo ir encontrando esas respuestas, ¿no? Y hay veces en que cuando lo hacemos de manera presencial, la persona que está representando te da información, que cómo le llegó no sabemos, pero te da información. Entonces, digamos que así es como de variopinto el trabajo, ¿no? Entonces, ujú. hoy por hoy lo que más hago son constelaciones en línea, precisamente porque hay mucha gente que está en otros lugares. Entonces, tengo gente desde Chetumal hasta Tijuana en este momento, y lo hacemos. Y en Ciudad de México, A mí pues también. Y yo vivo en Hawái, acuérdate. es correcto, tienes toda la... Así Creo que yo que tú también. eres la que me ha tocado más lejos, Ujú, ¿no? No, bueno, sí, bueno, y mi hermano que está en Francia. mm, Entonces, que mi hermano también le he hecho constelaciones a él, ¿no? O sea, siendo mi hermano, él quería descubrir cierto tipo de cosas, se conectó y empezamos a indagar y encontró respuestas. Él es músico y andaba atorado en este tema de la creatividad y mm, encontramos precisamente él es mi medio hermano porque somos de mamás diferentes y entonces encontramos del lado de su mamá, músicos que no fueron músicos y que estaban ahí en ese asunto de estar enojados. Entonces él los honró y él empezó a volver a escribir y ahorita pues a él la lleva. Es muy buen músico, honestamente, es muy buen músico, pero mm, estaba en una etapa de ¿qué hago? Porque yo ya no puedo escribir música y quiero escribir música. mm, Entonces, se pueden indagar muchas cosas. O sea, no necesariamente tienen que ser cosas trágicas, pueden ser cosas tan simples para desatorarse. ujú. Pero esas cosas simples pueden traerte una sanación profunda. Sí, que se resuelva esa intrincación en ese momento, empieza con esa intención, ¿no? De llego, abro mi campo mórfico con la intención de estar aquí y luego, pues obviamente con lo que vas entendiendo, tu cuerpo va cambiando, vas suspirando y vas honrando, o sea, verbalmente, ¿no? Vas diciéndolo en cuanto te vas dando cuenta hacia dónde va el hueco o el problema. Y la idea es precisamente que vivas el presente, que no estés viviendo el pasado. Ujú, O sea, lo que a ti te toca está hoy aquí. Lo que hicieron tus papás, tus abuelos, lo hicieron en ese momento que ellos lo vivieron. Y ya, velo, hónralo, ¿no? Reconcíliate también, es importante. ujú, Y ya. Porque incluso las enfermedades, no hay una comprobación tal cual, pero hay muchos que están en ese tema, ¿no? Hay personas en el sistema que son la expiación de la enfermedad.
Mm, Así de simple. mm. Y muy posiblemente si esa persona se enferma hasta fallecer, precisamente es el mensaje que tienes que ver. Lo trágico es el fallecimiento, pero ¿qué te deja ese fallecimiento para que tú recompongas algo? Y hay familias que pueden verlo y decir, no voy a hacer nada porque me da miedo también fallecer de lo mismo, o decir, ok, me está diciendo que observemos algo. Mm. Y por eso las constelaciones se vuelven poderosas, porque te vas a dar cuenta que muy posiblemente hoy lo que es una enfermedad fue un asunto violento en el pasado, o fue un despojo, o fue, no sé, hay tantas cosas que pueden ser en el pasado. O puede ser una Pues, lealtad también, ¿no? Una enfermedad. De repito, esta enfermedad que tenía mi mamá y mi abuela y todos hemos sido hipertensos y... hay un fenómeno en las constelaciones que se llama el perpetrador. Mm, El perpetrador es precisamente el que ejerce la violencia. Entonces, por ejemplo, en el pasado pudo haber sucedido que una familia estaba enojada con otra familia y se la pasaban matándose unos a otros, ¿no? ujú. Entonces el perpetrador pasa a formar parte de tu sistema hasta que te des cuenta. Y entonces antes el perpetrador era odio entre familias y se mataban. Y hoy posiblemente la manera en cómo está sucediendo es se enferman, porque el perpetrador está ahí. Y a lo mejor eso es decirle, perpetrador, estás aquí, hay todo un ajuste sistémico para el perpetrador y sobre todo es agradecerle. Y que eso es lo que le rompe a la parte racional a muchas personas, ¿no? ¿Cómo le agradeces a alguien que vino a dañar a mi familia? Pues sí,